La lluvia golpeaba con fuerza contra la ventana del autobús, mientras Elena Martín observaba Madrid desaparecer por última vez. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, apenas podían enfocar las luces de la ciudad que se apagaban en la distancia. 27 años de vida cabían ahora en una única mochila a sus pies. 3 días. Habían sido solo 3 días desde que todo se derrumbó. El funeral de su madre todavía ardía en su memoria como una brasa viva. Doña Isabel había luchado contra el cáncer durante 8 meses, y Elena había estado a su lado cada segundo, sujetando su mano mientras la vida se escurría lentamente. En el último suspiro, su madre había susurrado: «Vive, hija mía, promete que vas a vivir». Pero ¿cómo vivir cuando volvió a casa y encontró el piso vacío? ¿Cómo respirar cuando descubrió que Javier, su novio durante 4 años, había vaciado no solo los muebles, sino también su cuenta bancaria? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que lo había hecho todo con Marta, su compañera de piso, mientras ella velaba a su madre en el hospital? ¿Elena? La suave voz de Clara la trajo de vuelta. Su mejor amiga desde la facultad de veterinaria estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. «Está todo bien. No estás sola». Elena intentó sonreír, pero las lágrimas volvieron a correr. Clara la atrajo hacia un abrazo apretado, y allí en el asiento de aquel autobús rumbo al sur, Elena se permitió derrumbarse una vez más. «Ya no tengo nada, Clara», susurró con la voz quebrada. «Nada. Mi madre se ha ido, mi piso, mi dinero, hasta mi dignidad se la llevó. Me tienes a mí, y vas a tener un nuevo comienzo». Clara se apartó lo suficiente para mirar a los ojos de su amiga. «La finca Horizontes Verdes te curará. Ya verás. Los campos, el aire puro, la paz. Es lo que necesitas ahora». Elena asintió sin mucha convicción. Conocía la finca solo por las historias que Clara contaba. Miles de hectáreas de tierras en la dehesa de Extremadura, ganado Angus premiado, caballos de pura raza española campeones. Un imperio verde que más parecía un cuento de hadas para una madrileña acostumbrada al hormigón y a los claxones. El autobús atravesó la noche, y Elena se durmió con la cabeza en el hombro de Clara, soñando con campos que nunca había visto. Cuando despertó, el sol ya nacía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, y entonces lo vio. Llanuras infinitas se extendían hasta donde sus ojos alcanzaban, un océano verde y dorado ondulando con el viento. No había edificios, solo la inmensidad de la tierra. «Bienvenida a Extremadura». Clara sonrió notando su asombro. «Todavía faltan 2 horas para llegar cerca de Cáceres, pero ya se puede sentir, ¿verdad? La libertad, libertad». La palabra resonó dentro de Elena como algo lejano e imposible. El autobús se detuvo en la estación de un pueblo pequeño y una camioneta blanca estaba aparcada afuera. Al volante, un hombre esperaba. Cuando Elena bajó con su mochila, el aire frío de la sierra le cortó los pulmones. Era octubre, primavera en el calendario, pero allí el frío todavía dominaba las mañanas. «¡Papá!». Clara corrió a abrazar al hombre que salió de la camioneta. Elena se quedó quieta, observando. Carlos Tavares era exactamente como lo había imaginado, y completamente diferente al mismo tiempo. Alto, hombros anchos de quien trabaja la tierra, pelo canoso muy bien cortado, rostro marcado por el sol y el tiempo. Llevaba pantalones de montar, botas de cuero y una camisa de cuadros. Pero fueron sus ojos los que la sorprendieron, oscuros, profundos, cargando el peso de historias no contadas. Cuando la miró, Elena sintió algo extraño atravesarle el pecho. No era atracción, no en aquel momento de dolor, era reconocimiento, como si aquellos ojos ya hubieran visto la misma devastación que los suyos llevaban. «Papá, esta es Elena». Clara la acercó. «Mi mejor amiga de la que siempre te hablo. Señor Tavares». Elena le tendió la mano, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Él observó su mano por un momento antes de estrechársela. Su agarre era firme, calloso, cálido. «Carlos», dijo simplemente, «y bienvenida a Horizontes Verdes. Clara me ha contado sobre tus pérdidas. Lo siento mucho». Había algo en la manera formal en que hablaba, en la distancia educada que mantenía, que hizo que Elena se sintiera a la vez acogida y totalmente fuera de lugar. El viaje hasta la finca fue silencioso. Clara intentaba sacar conversación, pero tanto su padre como Elena parecían perdidos en sus pensamientos. La camioneta atravesó caminos de tierra,
Pasó por portones que Clara bajaba para abrir, y finalmente, después de 40 minutos, llegaron. La casa principal de la finca Horizontes Verdes era una imponente construcción de piedra y madera, con amplios porches y un tejado de tejas que parecía abrazar la casa. Alrededor, corrales enormes, cobertizos, casas más pequeñas para los empleados, y a lo lejos, hasta donde la vista alcanzaba, los campos verdes salpicados de ganado. ¡Dios mío! Elena bajó de la camioneta, girando lentamente. «Es inmenso. 5.000 hectáreas», dijo Carlos, cogiendo su mochila antes de que ella pudiera protestar. «Mi familia ha estado en esta tierra durante 4 generaciones». Había orgullo en su voz, pero también algo más. Soledad, quizás. Una señora mayor salió de la casa, limpiándose las manos en el delantal. «¡Doña Elvira!». Clara corrió a abrazarla. «Esta es Elena. Bienvenida, querida». La cocinera sonrió cálidamente, un contraste con la frialdad controlada de Carlos. «Debes de estar cansada del viaje. He preparado unos embutidos y un buen vino para daros la bienvenida». Condujeron a Elena al interior. La casa tenía techos altos, muebles rústicos de madera maciza, fotografías antiguas en las paredes. Todo respiraba historia y tradición, y en cada rincón podía sentir la ausencia de algo o de alguien. «Isadora, mi madre, decoró todo esto», susurró Clara mientras subían la escalera de madera que crujía. «Murió hace 10 años. Papá nunca ha cambiado nada». La habitación que le destinaron era sencilla pero acogedora, con una ventana que daba a los campos. Elena dejó caer la mochila y se sentó en la cama, el peso del agotamiento finalmente alcanzándola. Clara se sentó a su lado, cogiendo su mano. «Todo irá bien, ya verás. Aquí, lejos de todo, conseguirás respirar de nuevo». Pero cuando Elena miró por la ventana y vio a Carlos atravesando el patio hacia los corrales, su espalda recta y sus pasos decididos, algo dentro de ella susurró que la finca Horizontes Verdes quizás no fuera el refugio tranquilo que Clara había prometido. Quizás fuera el lugar donde su vida se complicaría de formas que nunca había imaginado. Y en aquel momento, viendo el sol golpear los campos infinitos, mientras el viento traía el olor a tierra mojada, Elena no sabía si eso la asustaba o la intrigaba. Los primeros días en la finca se arrastraron en una rutina extraña y silenciosa. Elena se despertaba con el canto de los gallos antes del amanecer, desacostumbrada a los sonidos del campo que invadían su habitación por las rendijas de la ventana. Clara intentaba mantenerla ocupada, mostrándole cada rincón de la propiedad, presentándole a los peones, llevándola a cabalgar por los campos que parecían no tener fin. Pero era imposible no notar a Carlos. Estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Pasaba por el desayuno, saludaba con un gesto de cabeza y desaparecía por los campos antes de que cualquier conversación se iniciara. Volvía solo para el almuerzo, comía en silencio mientras Clara parloteaba y regresaba al trabajo. Por la noche, Elena lo veía por la ventana, siempre solo en el porche, con una copa de vino mientras observaba las estrellas. «¿Siempre ha sido así?», preguntó Elena una mañana, mientras ayudaba a Clara a dar de comer a las gallinas en el corral. Clara suspiró lanzando los granos con movimientos automáticos. «Después de que mi madre muriera, sí. Antes era diferente. Reía más, tocaba el acordeón en las fiestas, reunía a los peones para barbacoas. Ahora es solo trabajo y soledad». Miró a Elena con tristeza. «A veces creo que se enterró junto con ella». Elena sintió una opresión en el pecho. Reconocía ese tipo de dolor porque ahora ella misma lo llevaba. Fue al 5.º día cuando todo cambió. Elena estaba en el corral grande, observando los caballos, cuando oyó el alboroto. Voces alteradas venían del cobertizo veterinario, y su instinto profesional habló más alto que su timidez. Corrió hasta allí y encontró a Carlos discutiendo con Jacinto, el capataz. «Hay que sangrarlo, patrón», decía el viejo señalando un magnífico caballo de pura raza, pero visiblemente enfermo dentro del box. Fiebre alta, hinchazón en las patas. Es la forma antigua. Siempre ha funcionado. «Entonces sángralo», ordenó Carlos, la voz firme. «No». La palabra salió de la boca de Elena antes de que pudiera contenerse. Todos los hombres se giraron para mirarla. El silencio cayó pesado. Carlos entrecerró los ojos y por primera vez
Ella vio algo más allá de la indiferencia educada en su rostro. Era desafío. «¿Cómo ha dicho?», preguntó él, la voz peligrosamente baja. Elena tragó saliva, pero sus conocimientos veterinarios no la dejarían callar. «La sangría es una práctica anticuada y peligrosa, señor Tavares. Este caballo probablemente tiene laminitis. Necesita antiinflamatorios, no una pérdida de sangre». El silencio se profundizó. Jacinto miraba boquiabierto, y los otros peones parecían listos para presenciar una explosión. Carlos dio 2 pasos en su dirección. Alto como era, proyectaba una sombra sobre ella. Pero Elena mantuvo la mirada firme. «¿Usted es veterinaria, entonces?». Había un toque de ironía en su voz. «Lo soy. Licenciada por la Complutense, con especialización en grandes animales». Levantó la barbilla. «Y ese caballo morirá si lo sangran». Algo cambió en el rostro de Carlos. No era rabia exactamente, era evaluación. La estudiaba como estudiaría un caballo nuevo cuyo temperamento no conoce. «Tormenta es campeón de 3 ferias», dijo lentamente. «Vale más de 200.000 euros. Si está tan segura, entonces trátelo. Pero si pierdo a este animal». No terminó la frase. Simplemente dio media vuelta y salió del cobertizo, dejando a Elena con las piernas temblando y el corazón disparado. «Madre mía», silbó Jacinto en voz baja. «Muchacha, tienes valor. Nadie le lleva la contraria al patrón así». Pero Elena ya se estaba moviendo, examinando al caballo, palpando sus patas, comprobando la temperatura y la respiración. Era laminitis. Estaba segura. Pasó el resto de la mañana tratando a Tormenta con los medicamentos que encontró en el armario veterinario de la finca, aliviada al descubrir que tenían un stock razonable. Clara la encontró horas después, todavía en el cobertizo. «¿Te has vuelto loca?». Su amiga estaba entre el shock y el orgullo. «Nadie desafía a mi padre así. Su caballo iba a morir, Clara. ¿Y si te equivocas?». Elena miró a Tormenta, que ya parecía más tranquilo, tumbado en la paja limpia. «No me equivoco». Aquella noche, Elena no podía dormir. La adrenalina todavía corría por sus venas. Bajó a la cocina en busca de agua y encontró la casa silenciosa, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Pero cuando pasó por el salón, vio una silueta en el porche. Carlos estaba sentado en una mecedora, la copa de vino en la mano, mirando a la nada. Elena dudó, pero algo la empujó hacia afuera. «Señor Tavares», dijo en voz baja para no asustarlo. Él giró la cabeza lentamente. A la luz de la luna, su rostro parecía aún más marcado, más cansado. «¿Todavía despierta?». «Insomnio», respondió ella, acercándose pero manteniendo la distancia. «¿Y usted?». «Costumbre», dio un sorbo al vino. «No duermo bien desde hace años». El silencio se instaló, pero no era incómodo. Estaba cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. «Tormenta está mejor», dijo Elena finalmente. «La fiebre ha bajado. Mañana estará de pie». Carlos no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más suave, casi vulnerable. Isadora, mi difunta esposa, también era testaruda así. Cuando estaba segura de algo, nadie la hacía cambiar de opinión. Era la primera vez que mencionaba a su esposa. Elena sintió que estaba pisando terreno sagrado. Clara me habló de ella. Siento mucho su pérdida. Y yo la suya. La miró directamente por primera vez. Clara me contó lo de su madre. Sobre el resto también. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «La diferencia es que usted perdió a alguien que amaba», dijo, intentando mantener la voz firme. «Yo descubrí que desperdicié 4 años de mi vida con alguien que nunca me amó de verdad». «El dolor es dolor», respondió Carlos con sencillez. «No importa el origen». Le ofreció la copa de vino. Elena miró el gesto sorprendida. Había leído que compartir el vino en el campo era una señal de confianza y hospitalidad. Con manos temblorosas, aceptó la copa y dio un sorbo. Era recio, fuerte, cálido, diferente a todo lo que había probado. «Gracias», dijo devolviéndola. «No me des las gracias. Solo no hagas que me arrepienta de haberte confiado mi caballo». Pero había un fantasma de sonrisa en sus labios cuando lo dijo. Elena volvió a su habitación con el corazón latiendo de forma extraña, y mientras se acostaba mirando el techo oscuro, se dio cuenta de que por primera vez en semanas no estaba pensando en Javier o en su madre. Estaba pensando en unos ojos oscuros y una copa de vino compartida bajo la luna, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Tormenta estaba de pie a la mañana siguiente,
exactamente como Elena había predicho. Cuando Carlos entró en el cobertizo y vio al caballo campeón comiendo tranquilamente, algo en el aire cambió. No dijo nada, solo asintió a Elena antes de salir, pero Jacinto se rió en voz baja. El patrón no elogia a nadie con palabras, muchacha, pero ese gesto, ¿sabes? Es el diploma de veterinaria de la finca. A partir de ese día, Elena empezó a trabajar, no porque Carlos se lo pidiera, sino porque no podía quedarse quieta. Revisó todo el rebaño, actualizó las cartillas de vacunación, organizó el arsenal veterinario que era un desastre. Los peones, inicialmente escépticos con la doctora de la ciudad, empezaron a respetarla cuando vieron su dedicación y conocimiento. Y Carlos empezó a aparecer más. No de forma obvia, pero Elena lo notaba. Aparecía en el corral donde ella estaba trabajando, haciendo preguntas técnicas sobre el ganado. Le pedía su opinión sobre un ternero enfermo. La llamaba para que lo acompañara en las inspecciones por los prados lejanos. Durante esos viajes en camioneta por los campos, conversaban, poco al principio, solo sobre trabajo, pero gradualmente las conversaciones derivaban. Carlos hablaba sobre la tierra, sobre cómo cada hectárea tenía una historia. Elena hablaba sobre Madrid, sobre la facultad, sobre pequeñas cosas que no dolían tanto recordar. Nunca hablaban de Isadora o de Javier. Esos nombres eran heridas todavía demasiado expuestas. Clara observaba todo con satisfacción. «Le estás haciendo bien a mi padre», dijo una tarde mientras preparaban ensalada en la cocina para doña Elvira. «Hace años que no lo veo tan presente». Elena sintió que se le calentaba la cara. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «Claro», Clara sonrió de forma pícara. «Y yo soy la reina de Inglaterra». Fue entonces cuando el cielo se oscureció. Las tormentas en Extremadura eran legendarias, pero Elena nunca había visto nada así. El cielo se volvió negro en cuestión de minutos, los vientos aullaron y la lluvia llegó como una pared sólida de agua. ¡Mierda! Carlos entró corriendo en la casa, empapado. El ganado Angus está atrapado en el prado norte. El portón ha cedido con el viento. ¡Cuántas cabezas! Jacinto apareció detrás de él igualmente mojado. 30. Y la temperatura está cayendo en picado. Si no lo sacamos de allí, perderemos la mitad por hipotermia. Voy yo. Elena se levantó antes de pensar. Todos la miraron. «No», dijo Carlos con firmeza. «Es demasiado peligroso. Soy veterinaria. Sé reconocer los signos de hipotermia en el ganado. Me necesitaréis». Elena, comenzó Clara preocupada. Pero Elena ya se estaba moviendo, cogiendo un poncho de lluvia del perchero. «No hay tiempo para discutir. Vamos». Algo brilló en los ojos de Carlos. Admiración, quizás, o algo más peligroso. «Jacinto, coge a 3 peones más. ¡Vamos!». El viaje hasta el Prado Norte fue una batalla contra los elementos. La lluvia azotaba el parabrisas de la camioneta, el viento sacudía el vehículo y la temperatura se desplomaba a medida que avanzaban. Elena se agarraba con fuerza al asiento, con el corazón disparado, parte por miedo, parte por una extraña adrenalina. Cuando llegaron, el escenario era caótico. El ganado Angus, animales enormes y valiosos, estaba agrupado en un rincón del prado, visiblemente estresado. El portón se había caído, bloqueado por una rama gigante. «Tenemos que conducirlos por el portón lateral», gritó Carlos por encima del ruido de la tormenta. «Elena, tú quédate en la retaguardia. Ve indicando si algún animal está en peligro». El trabajo fue brutal. Los peones, montados en valientes caballos, conducían al ganado lentamente, mientras Elena recorría el grupo a pie, examinando a cada animal. 2 terneros ya mostraban signos de hipotermia, temblores, debilidad en las patas. «Estos 2 no conseguirán caminar hasta la casa», le gritó a Carlos. Él no dudó, se bajó del caballo, cogió a uno de los terneros en brazos como si no pesara nada y lo colocó en la parte trasera de la camioneta. «Coge al otro». Elena intentó levantar al segundo ternero, pero era demasiado pesado. De repente, unos brazos fuertes se unieron a los suyos. Carlos, volviendo después de depositar el primero, la ayudó a levantar al animal. Por un segundo, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La lluvia les resbalaba por el cuerpo, el frío cortante les mordía la piel, pero algo cálido y peligroso pasó entre ellos. Los ojos de Carlos, normalmente distantes, ardían con una intensidad que hizo que Elena olvidara respirar. «Vamos», dijo él con voz ronca, apartándose rápidamente.
Tardaron 3 horas en conducir todo el rebaño hasta los cobertizos cubiertos. Cuando finalmente terminaron, todos estaban exhaustos, empapados hasta los huesos, temblando de frío. Doña Elvira ya había preparado café calentísimo y orujo casero. «Entrad en calor antes de que cojáis una pulmonía». Los peones se amontonaron en el cobertizo, brindando por el éxito de la operación. Carlos sirvió chupitos de orujo para todos, y cuando llegó a Elena, sus dedos rozaron los de ella al pasarle el vasito. «Buen trabajo», dijo simplemente, pero era suficiente. Viniendo de él, esas 2 palabras valían un discurso entero. Elena se bebió el orujo de un trago, sintiendo el líquido quemarle la garganta, esparciendo calor por su cuerpo tembloroso. A su alrededor, los peones reían y contaban historias, pero ella solo podía fijarse en Carlos al otro lado del cobertizo, también bebiendo, también observándola. Cuando sus miradas se encontraron, algo no dicho pasó entre ellos, algo peligroso, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Pero Elena sabía, con cada fibra de su ser mojado y cansado, que algo había cambiado en aquella tormenta. Se había cruzado una línea, aunque ninguno de los dos se hubiera movido. Y mientras Clara la arrastraba de vuelta a la casa para un baño caliente, Elena miró hacia atrás una última vez. Carlos todavía estaba allí, de pie bajo la lluvia que amainaba, observándola marchar. Y el peso de aquella mirada la acompañaría durante los días venideros, creciendo, intensificándose, hasta que se volviera imposible de ignorar. Pasaron 2 semanas desde la tormenta, y la tensión no expresada entre Elena y Carlos crecía como una tempestad silenciosa. No hablaban de aquel momento en el prado, de la mirada que compartieron, de la electricidad que cruzó el espacio entre sus cuerpos empapados, pero estaba ahí, en cada encuentro casual en el pasillo de la casa, en cada vez que sus manos se rozaban al pasarse documentos del ganado, en cada noche cuando Elena bajaba a la cocina y veía la silueta de él en el porche, siempre solo con su copa de vino, y tenía que luchar contra el deseo de unirse a él. Clara lo notaba, por supuesto, pero lo interpretaba de forma diferente. «Le estás haciendo bien, ¿sabes?», dijo una tarde mientras cepillaban a los caballos. «Papá está diferente, más ligero. Hasta doña Elvira comentó que ha vuelto a comer bien». Elena se concentró en las crines del caballo, incapaz de encontrar la mirada de su amiga. «Me alegro de ayudar. Esteban viene el fin de semana». Clara cambió de tema, animada. «Por fin te va a conocer, y habrá una barbacoa aquí en la finca. Nada muy grande, será genial. Esteban, el prometido de Clara». Elena había oído hablar de él, pero nunca lo había conocido en persona. Por la forma en que Clara hablaba, parecía perfecto. Un abogado de éxito en Sevilla, de familia tradicional andaluza, incluso había comprado un piso para después de casarse. El fin de semana llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable. Esteban apareció conduciendo un todoterreno negro reluciente, todo sonrisas y confianza. Era guapo de forma convencional, alto, pelo bien cortado, ropa cara que intentaba parecer informal. «Así que tú eres la famosa Elena». La abrazó sin pedir permiso. «Clara no para de hablar de ti». Había algo en su sonrisa que no llegaba a los ojos. Elena no supo decir qué era, pero una incomodidad se instaló en su estómago. La barbacoa comenzó a media tarde. Los peones se unieron a la familia, como era tradición en la finca. Jacinto asumió el mando del fuego, asando enormes costillares en la parrilla de obra. Doña Elvira trajo ensaladas, arroz, patatas. El orujo y la cerveza circulaban libremente. Carlos estaba más relajado de lo que Elena lo había visto nunca. Conversaba con los peones, se reía de los chistes, incluso aceptó hacer un brindis cuando Esteban levantó su copa por la mejor finca de Extremadura. Pero Elena se dio cuenta de algo. La forma en que Esteban trataba a Clara, siempre con la mano en su cintura, siempre respondiendo por ella, siempre dirigiendo la conversación. Había posesividad allí, disfrazada de cariño. «Y bien, Elena». Esteban se acercó a ella cerca de la parrilla, un vasito de orujo en la mano. «Clara me contó sobre tu infortunio. Lo lamento mucho». La forma en que dijo infortunio sonó condescendiente. «Gracias», respondió ella cortante. «Pero debe de ser agradable estar aquí, ¿no? Lejos de todo, como un retiro espiritual». Se rió. «Claro que no debe de ser fácil vivir de favor, pero Carlos es generoso».
Las palabras fueron como una bofetada. Elena sintió que la sangre le subía a la cara, pero antes de que pudiera responder, una voz grave cortó el aire. Elena no vive de favor. Carlos apareció a su lado, con el rostro serio. Trabaja aquí, y trabaja mejor que la mitad de los veterinarios que he contratado. Esteban levantó las manos en señal de rendición, riendo. Claro, claro. No quería ofender. Es que los abogados lo vemos todo en términos contractuales, ya sabes. Pero el daño estaba hecho. Elena sintió el peso de la verdad en sus palabras. Realmente vivía de favor, dependiente de la bondad de Clara y tolerada por Carlos. Se alejó del grupo, caminando hasta la orilla de la charca que había detrás de la casa. Se sentó en la hierba, abrazando sus rodillas, observando el reflejo del atardecer en el agua. «Es un idiota», la voz de Carlos la hizo sobresaltar. Se acercó silenciosamente, sentándose a su lado en la hierba, manteniendo una distancia respetuosa. «Estaba siendo educado, en realidad», dijo Elena con amargura. «Es verdad, no tengo dónde quedarme, no tengo dinero, no tengo...» «No termines esa frase», la interrumpió Carlos, la voz firme. «Tienes conocimientos, tienes valor, tienes valía, y si un día quieres irte, será porque tú lo decidas, no porque yo te lo pida». Elena lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?». Carlos desvió la mirada hacia la charca, con la mandíbula tensa. «Porque reconozco a alguien que está intentando sobrevivir después de perderlo todo, y porque...» Se detuvo, como si luchara con las palabras. «Porque hace mucho tiempo que no tenía un motivo para levantarme por la mañana más allá de la obligación». El corazón de Elena falló un latido. «¿Y ahora lo tiene?». Él la miró entonces directamente, y en aquellos ojos oscuros ella vio una verdad aterradora. «Ahora me quedo pensando qué vas a decir en el desayuno. ¿Cómo estarán tus ojos cuando vuelva del campo? Si estarás en el porche por la noche, cuando baje a tomar una copa de vino». El aire entre ellos se volvió cargado, pesado. Elena sabía que debería levantarse, alejarse, decir que eso estaba mal, que era imposible. Él era 24 años mayor, era el padre de su mejor amiga, era un viudo todavía de luto, pero no podía moverse. «Carlos», susurró. «Lo sé». Se pasó la mano por el pelo, frustrado. «Sé que no debería decir esto, que no está bien, que no es apropiado, pero me vuelves loco, Elena. Me vuelves loco de formas que no debería permitirme. Había usado tú, por primera vez, la intimidad del pronombre eliminando la última barrera formal entre ellos». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Yo también», admitió con la voz quebrada. «Yo también me paso el día pensando en ti, y me odio por ello. Clara es mi mejor amiga. Tú eres su padre. Yo no debería...». «Pero lo haces», completó Carlos sombrío. «Porque está pasando y no sé cómo pararlo». Se quedaron allí sentados, lado a lado pero sin tocarse, observando el sol ponerse y pintar el cielo de morado y naranja. Dos náufragos atrapados en una tormenta que ellos mismos habían creado. De vuelta en la barbacoa, la fiesta continuaba, pero cuando Elena y Carlos regresaron, por separado, cuidadosamente, algo en el aire había cambiado, y Esteban, observando desde el porche con ojos calculadores, dio un sorbo a su cerveza y sonrió para sí mismo. Había visto algo que nadie más había notado, y ese conocimiento, sabía, podría ser muy útil. Por la noche, cuando todos se habían ido a dormir, Elena oyó un sonido que no escuchaba desde hacía semanas. Bajó las escaleras silenciosamente y encontró a Carlos en el salón, sentado con un acordeón en las manos. La melodía que tocaba era triste, melancólica, pero hermosa. Hablaba de nostalgia, de campos vacíos, de corazones rotos. Se detuvo cuando la vio en la puerta. «Perdona si te he despertado». «No lo has hecho. Tampoco podía dormir». Carlos observó el acordeón en sus manos. No lo tocaba desde que Isadora no terminó. A ella le encantaba cuando tocaba. Elena debería haber vuelto a su habitación, debería haber respetado la distancia, pero en lugar de eso, cruzó el salón y se sentó en el sofá a su lado. «Sigue tocando, por favor». Él dudó, pero luego se llevó el acordeón a los labios de nuevo, y mientras la música llenaba la oscura sala, Elena cerró los ojos y se permitió sentir el dolor de la pérdida, sentir la confusión del presente, sentir el peligro de lo que estaba creciendo entre ellos. Y cuando la música terminó y se quedaron sentados en la oscuridad, tan cerca que podían oír la respiración del otro,
Elena supo que había pasado el punto de no retorno. No se habían tocado, no se habían besado, pero ya se habían entregado de todas las formas que importaban, y eso, temía Elena, sería la ruina de todos ellos. La bomba cayó durante el desayuno de un jueves soleado. «Papá, tengo que ir a Sevilla», anunció Clara, untando mermelada en su tostada. «Esteban ha encontrado unos pisos que podrían funcionar y quiere que los vea antes de cerrar el trato. Nos quedaremos allí 2 semanas». El tenedor de Elena se detuvo en el aire. 2 semanas. Clara iba a estar fuera 2 semanas, dejándola a ella y a Carlos solos en la finca. Bueno, no técnicamente solos. Estaban doña Elvira, Jacinto, los otros peones, pero sin Clara como amortiguador entre ellos, sin su presencia para recordarles a ambos todas las razones por las que lo que sentían era imposible. 2 semanas. Carlos también parecía tenso, aunque intentaba ocultarlo. «Es mucho tiempo, hija». «Lo sé, pero necesito resolver esto pronto. Y Esteban ya se ha cogido vacaciones en el bufete». Clara miró a Elena con culpabilidad. «Te quedas bien aquí, ¿verdad? Ayudando a mi padre con el ganado». ¿Qué podía decir Elena? «No, porque estoy enamorada de tu padre y temo lo que pasará si nos quedamos solos». «Claro», forzó una sonrisa. «Vete tranquila». Carlos no dijo nada, simplemente bebió su café en silencio, pero Elena vio la tensión en sus hombros. Clara partió esa misma tarde, con Esteban tocando el claxon impacientemente desde fuera, mientras ella se despedía. «Cualquier cosa, llámame», abrazó a Elena con fuerza. «Y cuida de mi padre por mí. Finge que es un tipo duro, pero no lo es». Después de que el coche desapareciera por el camino de tierra, Elena se quedó de pie en el patio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Los primeros días fueron cuidadosamente normales. Elena trabajaba con el ganado durante el día, evitando estar demasiado tiempo cerca de Carlos. Hablaban solo de asuntos profesionales. Un ternero que necesitaba atención, vacunas que se estaban acabando, la cerca del Prado Sur que necesitaba reparación. Pero las noches eran una tortura. Elena intentaba quedarse en su habitación, pero el insomnio la perseguía, y cada vez que bajaba a la cocina a por agua, allí estaba él, en el porche, con su copa de vino, observando la noche. Fue al 4.º día cuando la distancia educada comenzó a resquebrajarse. Elena estaba en el cobertizo veterinario, organizando medicamentos, cuando Carlos entró. Sintió su presencia antes de verlo. El aire cambiaba cuando él estaba cerca. «Necesito que vengas conmigo mañana», dijo él con la voz tensa. «Voy a buscar un semental Angus a una finca cerca de Salamanca. Quiero que lo evalúes antes de cerrar el trato». «¿Salamanca?» Elena se giró. «Pero eso está lejos. Tendremos que salir muy temprano y volver tarde», asintió él con los ojos fijos en ella. «Será un día entero. Solo nosotros 2». La advertencia estaba clara en su voz. Era una línea que no debían cruzar, un riesgo que no debían correr. «De acuerdo», dijo Elena, aún sabiendo que era una mala idea. Partieron antes del amanecer. La camioneta cortaba la carretera aún oscura, los faros iluminando la niebla que cubría los campos. Carlos conducía en silencio, las manos firmes en el volante, la mandíbula tensa. «No tenías por qué venir», dijo después de una hora. «Puedo evaluar al animal yo solo». «Lo sé. Entonces, ¿por qué aceptaste?» Elena lo miró en la oscuridad. «Porque tú tampoco me necesitas allí. Conoces el ganado mejor que cualquier veterinario». «Entonces, ¿por qué me invitaste?» Carlos no respondió, pero sus dedos apretaron el volante con más fuerza. La finca en Salamanca era imponente, y el semental Angus era perfecto, genética impecable, salud ejemplar. Elena dio su aprobación profesional. Carlos cerró el trato, y a las 3 de la tarde ya estaban de vuelta. Fue entonces cuando empezó a llover. No era una tormenta como la de aquel día en el Prado, era una lluvia fina y persistente que reducía la visibilidad y hacía las carreteras resbaladizas. Carlos conducía despacio, concentrado. «Tardaremos más de lo previsto en llegar», dijo. «Podemos parar en un restaurante, cenar antes de seguir». Pararon en un pueblo pequeño, en un restaurante de carretera que servía comida casera. El lugar estaba casi vacío por la hora. Se sentaron en una mesa en un rincón y la dueña trajo platos enormes de pollo guisado, arroz y patatas. Fue la primera vez que comían juntos, solo los 2, sin la finca, sin Clara, sin las obligaciones que los definían, y fue aterrador lo natural que parecía. Conversaron de todo y de nada.
Carlos habló de su infancia en la finca, de cómo asumió el negocio a los 20 años cuando su padre murió. Elena habló de Madrid, de la facultad, de los sueños que tenía antes de que todo se derrumbara. ¿Querías tener tu propia consulta?, preguntó él, bebiendo el vino tinto que la dueña había insistido en servir. Quería una clínica especializada en grandes animales. Incluso había empezado a ahorrar dinero. Se rió con amargura, hasta que Javier vació mi cuenta. La mandíbula de Carlos se tensó al oír el nombre. Era un idiota. Cualquier hombre que te deje no merece el aire que respira. El comentario fue tan directo, tan intenso, que Elena se quedó sin palabras. Carlos, no, se inclinó hacia adelante. Déjame decir esto. Tienes que saberlo. Eres increíble, Elena. Inteligente, valiente, fuerte. Y cualquier hombre que te tenga y no lo vea es un ciego total. Sus ojos ardían, y Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Y tú lo ves?, susurró. ¿Me ves? Lo veo. Que Dios me perdone, pero lo veo. Veo todo, y desearía no verlo porque solo trae complicaciones. Pero no puedo parar. La dueña eligió ese momento para traer el postre, rompiendo la tensión. Comieron flan en un silencio cargado. Cuando volvieron a la camioneta, la lluvia había arreciado. Carlos arrancó el motor, pero no se movió. Elena, dijo con las manos aún en el volante, cuando lleguemos a casa, necesito mantener la distancia. Esto sea lo que sea, no puede pasar. ¿Por qué?, preguntó ella, aún sabiendo todas las razones. Porque tengo 51 años y tú 27. Porque soy viudo y debería estar de luto. Porque soy el padre de tu mejor amiga. Porque toda la comarca nos juzgará. Porque está mal de todas las formas que importan. Elena sintió que las lágrimas le quemaban. Y si no nos importa, tenemos que importarnos. A Clara le tiene que importar. Finalmente la miró. No puedo perder a mi hija, Elena. Es todo lo que me queda de Isadora. Era la cruda y dolorosa verdad. Y Elena sabía que él tenía razón. De acuerdo, susurró. Distancia, entonces. Pero cuando Carlos extendió la mano hacia la palanca de cambios, ella cubrió su mano con la suya, solo por un segundo. Un toque breve, casi accidental, pero fue suficiente para que ambos sintieran la electricidad que corría entre ellos, imposible de negar. Carlos retiró la mano como si se hubiera quemado y puso el coche en movimiento. El viaje de vuelta fue en silencio absoluto, pero dentro de la cabina, la tensión era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Cuando finalmente llegaron a la finca, ya pasaba de la medianoche. Elena bajó de la camioneta y corrió hacia la casa bajo la lluvia sin mirar atrás. Pero antes de entrar, lo oyó llamarla por su nombre. Se giró. Carlos estaba de pie bajo la lluvia, empapándose, con los ojos fijos en ella. «Lo he intentado», dijo con la voz ronca. «Dios sabe que he intentado no sentir esto». Y entonces dio media vuelta y caminó hacia los cobertizos, dejando a Elena parada bajo la lluvia, con el corazón destrozado en el pecho, porque ambos sabían la verdad. No importaba cuánto intentaran mantener la distancia. No importaba cuántas razones tuvieran para no rendirse. Ya era demasiado tarde. Lo que fuera que había entre ellos ya tenía raíces demasiado profundas para ser arrancadas. Y cuando finalmente explotara, ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo, las consecuencias serían devastadoras. Los días siguientes fueron una cuidadosa danza de proximidad y distancia. Elena y Carlos mantenían la distancia prometida durante el día. Conversaciones estrictamente profesionales, miradas evitadas, ningún contacto físico accidental. Pero las noches seguían siendo un campo minado. Elena lo intentaba, de verdad que intentaba quedarse en su habitación. Pero el insomnio era cruel, y cada vez que bajaba allí estaba él, y cada vez la conversación que habían jurado evitar surgía de forma natural. Hablaban de todo, de la finca, del pasado, de miedos y sueños, todo excepto del elefante gigante en la habitación, lo que sentían el uno por el otro. Fue en una de esas noches, exactamente 9 días después de que Clara se fuera, cuando todo cambió. Elena bajó sobre la 1 de la madrugada y encontró a Carlos en el porche, pero algo era diferente. Tenía una botella de orujo al lado y el vaso estaba a medias. Sus ojos, normalmente controlados, estaban perturbados. «¿Carlos? ¿Ha pasado algo?» Él levantó el vaso en un brindis amargo. «He recibido una llamada hoy. Unos empresarios de Sevilla quieren comprar 2000 hectáreas de la finca para hacer una urbanización de lujo. Han ofrecido una fortuna». Elena se sentó a su lado, preocupada.
¿Y vas a vender? Claro que no, dio un trago. Esta tierra es de mi familia desde hace 4 generaciones. Mi bisabuelo roturó estos campos, mi abuelo los expandió, mi padre los mantuvo. E Isadora, su voz falló. Isadora adoraba cada centímetro de esta finca. Está enterrada aquí, en la colina donde le gustaba ver el atardecer. Elena no sabía eso. Clara nunca lo había mencionado. Pero los empresarios no aceptan un no por respuesta, continuó Carlos amargado. Han dicho que encontrarán formas de presionarme, que la agricultura está en crisis, que necesitaré el dinero tarde o temprano. Bastardos. Él se rió sin humor. Es el mundo de ahora. Todo es dinero, beneficio, desarrollo. A nadie le importa la tradición, la historia, la tierra que tiene alma. Elena le puso la mano en el hombro, un gesto de consuelo que inmediatamente se sintió más íntimo de lo que pretendía. No vas a perder esta finca, no mientras te quede aliento. Carlos la miró, y en sus ojos había algo salvaje, desesperado. A veces me siento tan cansado, Elena, cansado de luchar solo, cansado de ser fuerte, cansado de... ¿De qué? De estar solo, susurró. Hace 10 años que duermo en una cama vacía, 10 años que me levanto sin tener a nadie con quien compartir las cosas, y creía que estaba bien así, que me había acostumbrado, hasta que llegaste tú y lo desordenaste todo. El corazón de Elena se disparó. ¿Yo lo desordeno? Tú me deshaces por dentro, dijo él sin rodeos. Me haces desear cosas que no puedo tener. Me haces sentir vivo de nuevo, y eso duele más que el entumecimiento, porque sé que no puedo tenerte. Elena debería haberse levantado en ese momento. Debería haber vuelto adentro, haber puesto distancia, haber recordado todas las razones por las que esto era imposible. Pero en lugar de eso, su mano subió hasta el rostro de él, acariciando la barba corta que mantenía bien cuidada. ¿Y si yo también quiero? Los ojos de Carlos se cerraron con su tacto como si fuera doloroso. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Yo también lo siento, Carlos. Tampoco puedo dejar de pensar en ti. Tampoco duermo bien. También... Él le sujetó la muñeca, pero no la apartó. Solo la sostuvo, su pulgar acariciando la parte interna de su muñeca, donde el pulso latía descontrolado. Tienes 27 años. Tienes toda la vida por delante. Yo soy un viudo amargado con 51 años, atrapado en una finca perdida en la sierra. No eres amargado, y no estás atrapado, y no me importa la diferencia de edad. A Clara le importará. Al mundo le importará. A mí no me importa el mundo. Se quedaron así, congelados en el tiempo, las manos conectadas, las miradas atrapadas, las respiraciones mezcladas en el aire frío de la noche. Y entonces sonó el teléfono de Carlos, rompiendo el momento como un cristal hecho añicos. Era Clara. ¿Hija? Carlos respondió, su voz volviendo inmediatamente al tono paternal. ¿Todo bien? ¿Es tarde? ¿Ha pasado algo? Elena no podía oír el otro lado, pero vio cómo la expresión de Carlos cambiaba, de preocupación a alivio y luego a algo más suave. «Qué bien, hija. Me alegro de que te hayan gustado los pisos». Pausa. «Sí, todo bien por aquí. Elena lo está cuidando todo perfectamente». Miró a Elena cuando dijo eso, y algo en su mirada hizo que se le revolviera el estómago. «Vale, hija. Buenas noches, te quiero». Cuando colgó el momento había pasado. La realidad había vuelto en forma de la voz de Clara, recordándoles a ambos lo que estaba en juego. «Estaba feliz», dijo Carlos guardando el teléfono. «Creo que va a cerrar lo del piso. Se mudará a Sevilla después de la boda. Eso es bueno para ella». «Lo es», asintió él, pero había tristeza en su voz. «Pero significa que me quedaré aún más solo aquí». Elena quiso decir «no tienes por qué estar solo». Quiso decir «estoy aquí». Quiso decir tantas cosas que se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, simplemente se quedó sentada a su lado hasta que el cielo comenzó a clarear con el amanecer. Y cuando finalmente se levantó para volver adentro, Carlos le sujetó la mano una última vez. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por hacerme recordar cómo es no estar solo, aunque solo sea por un momento. Aunque no pueda ser más que eso». Elena subió a su habitación con lágrimas corriéndole por la cara, porque ambos sabían la verdad. Los momentos no eran suficientes, pero quizás fueran todo lo que podían tener. Clara regresó después de exactamente 15 días, radiante y llena de planes. Había cerrado el trato de un piso precioso en Sevilla, ya estaba encargando muebles, hablando sobre la fecha de la boda.
Elena forzaba sonrisas y asentía en los momentos adecuados, pero por dentro se estaba desmoronando, porque con el regreso de Clara, aquellas conversaciones nocturnas con Carlos terminaron abruptamente. Él volvió a ser distante, educado, el patriarca controlado que todos conocían, como si aquellas 2 semanas nunca hubieran ocurrido, como si no le hubiera sujetado la mano bajo las estrellas y confesado su soledad. 2 días después del regreso de Clara, Esteban también apareció para pasar el fin de semana, y Elena comenzó a notar cosas que la incomodaban. La forma en que siempre tocaba a Clara, no con cariño, sino con posesividad. La manera en que controlaba las conversaciones, siempre dirigiéndolas hacia temas que lo favorecían. Cómo criticaba sutilmente la finca, llamándola demasiado rústica, demasiado aislada. Y lo peor, la forma en que miraba a Elena, no con interés romántico, sino con algo más calculador, como si supiera algo que nadie más sabía. Fue durante una barbacoa el sábado por la noche cuando lo confirmó. Había salido para coger algo en el cobertizo cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a Esteban apoyado en la puerta, con una extraña sonrisa en el rostro. «Vosotros 2 creéis que sois discretos», dijo casualmente. La sangre de Elena se heló. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes. Tú y Carlos». Se acercó. «Lo vi, ¿sabes? Aquel día de la primera barbacoa, vosotros volviendo de la charca, la forma en que él te miraba, la forma en que te sonrojabas. Estás viendo cosas». «No lo estoy. ¿Y sabes qué es lo gracioso? No me importa. De hecho, me parece hasta conveniente». Elena lo miró fijamente, confundida y asustada. «¿Conveniente? Carlos es un testarudo. No quiere vender la tierra. Pero los hombres enamorados...» Sonrió. «Los hombres enamorados toman decisiones estúpidas. ¿Y si Clara descubriera que su padre se está liando con su mejor amiga? Bueno, sería el tipo de escándalo que rompería a la familia. Y las tierras de familias rotas se venden más fácilmente». La náusea subió por la garganta de Elena. «Eres un asqueroso». «Soy práctico», corrigió él. «Pero no te preocupes, tu secretito está a salvo, por ahora, siempre y cuando Carlos sea razonable con las ofertas que seguirán llegando». Salió del cobertizo silbando, dejando a Elena temblando de rabia y miedo. Necesitaba contárselo a Carlos, necesitaba advertirle sobre Esteban. Pero, ¿cómo hacerlo sin revelar que realmente había algo que Esteban podría haber visto? La oportunidad llegó 3 días después, cuando Clara y Esteban fueron a una finca vecina para un evento social. Elena alegó dolor de cabeza, y Carlos dijo que tenía trabajo. Tan pronto como el coche desapareció por el camino, Elena fue directa a su despacho. Carlos estaba detrás del escritorio, revisando papeles cuando ella entró sin llamar. «Tenemos que hablar». Él levantó la vista sorprendido. «Elena, es sobre Esteban. Lo sabe, o cree que lo sabe, y lo está usando para manipular». Tardó 15 minutos en contarlo todo, la conversación en el cobertizo, las amenazas veladas, su interés en forzar la venta de la finca. Cuando terminó, Carlos estaba de pie, con las manos apoyadas en la mesa, el rostro contraído por la rabia. «Ese hijo de puta. Carlos puede contárselo a Clara, puede destruirlo todo aunque no haya nada realmente pasando entre nosotros». Él rodeó la mesa, acercándose a ella. «Pero lo hay, ¿verdad? Algo está pasando entre nosotros». Elena no pudo negarlo. Sí, se quedó parado frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Y eso me vuelve loco, porque no sé qué hacer, no sé cómo parar, no sé cómo fingir que no siento lo que siento». «Entonces, no finjas». Fue Elena quien cerró la distancia. Fue Elena quien tiró de su rostro hacia abajo. Fue Elena quien lo besó primero, pero fue Carlos quien profundizó el beso, quien la atrajo contra su cuerpo, quien gimió dentro de su boca como si estuviera muriendo de sed y ella fuera agua. El beso fue desesperado, hambriento, cargado de semanas de tensión reprimida. Sus manos se hundieron en el pelo de ella, sujetándola como si temiera que fuera a desaparecer. Las manos de ella se agarraron a la camisa de él, atrayéndolo más cerca, siempre más cerca. Cuando finalmente se separaron por falta de aire, ambos estaban temblando. «Dios me perdone», susurró Carlos contra sus labios. «Dios me perdone, pero te deseo de formas que ni siquiera sé nombrar». «Entonces tenme», suplicó Elena. «Por favor, Carlos, no aguanto más fingir». Él la besó de nuevo, más suave esta vez,
pero no menos intenso. Y cuando sus manos se deslizaron por la espalda de ella, cuando sintió cuánto la deseaba, supo que no había vuelta atrás. Habían cruzado la línea, pero entonces la puerta de entrada se cerró de un golpe. Se separaron como si hubieran sido electrocutados. Clara y Esteban habían vuelto antes. El evento se había cancelado. «¿Papá? ¿Elena?». La voz de Clara resonó por la casa. Carlos y Elena se miraron, el terror en los ojos de ambos. Los labios de ella estaban hinchados, el pelo de él desordenado donde habían estado sus manos. «Vete», susurró él. «Yo diré que estaba revisando papeles». Elena asintió y salió por la puerta lateral del despacho, corriendo hacia la parte trasera de la casa y entrando por la cocina como si viniera de allí. Pero cuando se cruzó con Esteban en el pasillo, la sonrisa en el rostro de él lo dijo todo. No lo había visto, pero lo sospechaba, y la casa acababa de empezar. La culpa era una bestia que mordía profundo. Elena apenas podía mirar a Clara en los días siguientes. Cada sonrisa de su amiga, cada abrazo despreocupado, cada «eres como una hermana para mí», era una cuchilla cortando su corazón. Carlos también evitaba a todos. Pasaba días enteros en los campos, volviendo solo para dormir. Cuando se cruzaban en la casa, él desviaba la mirada, con la mandíbula tensa. Fue doña Elvira quien lo notó primero. «¿Habéis reñido vosotros dos?», preguntó una mañana mientras Elena ayudaba a pelar patatas. «¿Quiénes?». «Usted y el patrón. Antes conversabais, ahora apenas os miráis. Solo estamos ocupados». La cocinera hizo un ruido de incredulidad, pero no insistió. La verdad era que ambos estaban aterrorizados. El beso había sido un error maravilloso, devastador, imposible de olvidar. Elena revivía aquel momento constantemente, la sensación de sus labios, el sabor a vino y deseo, la forma en que la sujetó como si fuera preciosa. Pero la culpa era más fuerte que la añoranza, hasta que ocurrió el incendio. Fue un domingo bochornoso de noviembre, con el cielo cubierto y el aire pesado. Clara y Esteban habían ido a visitar fincas vecinas y no volverían hasta la noche. Elena estaba en el cobertizo veterinario, organizando existencias cuando oyó los gritos. «¡Fuego! ¡Fuego en el pajar!». Corrió hacia afuera y lo vio. Llamas anaranjadas subiendo del mayor cobertizo de almacenamiento, donde se guardaban toneladas de heno seco para alimentar al ganado en invierno. Si todo aquello ardía, sería una pérdida catastrófica. Los peones ya estaban en acción, tirando de mangueras, gritando órdenes, y en medio de todo, Carlos organizaba los equipos con precisión militar. «Jacinto, coge ese lateral. Nico, moja el tejado del cobertizo de al lado. No dejéis que las llamas se propaguen». Pero era una batalla perdida. El fuego crecía más rápido de lo que podían controlar, alimentado por el heno seco y el viento que empezaba a soplar. «¡Carlos!», gritó Jacinto. «Hay 3 terneros atrapados en el box del fondo. El humo es muy denso». Sin dudarlo, Carlos corrió hacia el cobertizo en llamas. «¡No!», gritó Elena, pero él ya había entrado. No pensó. Cogió un paño mojado que un peón estaba usando, se cubrió la boca y la nariz y corrió tras él. El humo dentro del cobertizo era denso, sofocante. Elena apenas podía ver a 1 metro de distancia. Siguió el sonido de los berridos asustados de los terneros hasta encontrar el box en el fondo. Y entonces vio a Carlos, intentando abrir el portón que se había atascado con el calor, tosiendo violentamente, con las llamas acercándose peligrosamente. «¡Sal de aquí!», le gritó cuando la vio. «No sin ti». Juntos, usando la fuerza bruta, lograron forzar el portón. Los 3 terneros salieron disparados. Carlos empujó a Elena en dirección a la salida. «¡Vete!». Pero cuando estaban casi allí, parte del tejado cedió detrás de ellos con un estruendo terrible, bloqueando la salida principal. Las llamas ahora los rodeaban por todos lados. «¡Por aquí!». Elena vio una ventana lateral. Era pequeña, pero era una oportunidad. Carlos la levantó primero, empujándola a través de la abertura. Ella cayó al otro lado, ahogándose con aire puro. Luego se giró para ayudarlo, pero él era más grande, tenía dificultades para pasar. Con una fuerza que no sabía que tenía, Elena tiró de él mientras otros peones venían a ayudar. Finalmente, él cruzó, cayendo al suelo a su lado en el momento en que el resto del tejado se derrumbaba detrás de ellos. Ambos se quedaron tumbados en el suelo, tosiendo, cubiertos de hollín, respirando jadeantes. Y entonces Carlos se giró hacia ella, con los ojos salvajes.
«¿Estás loca? Podrías haber muerto. ¿Y tú? ¿Creías que iba a dejarte morir ahí dentro?», se gritaron el uno al otro hasta que no les quedó aire, hasta que las palabras se convirtieron en lágrimas, hasta que Carlos la atrajo hacia un abrazo desesperado allí mismo, en medio del patio, con todos los peones observando. «No vuelvas a hacer eso nunca más», susurró contra su pelo. «No me hagas pasar por esto de nuevo». Elena tembló contra él, finalmente dejando salir el terror que había sentido. Los peones y doña Elvira se alejaron discretamente, dándoles privacidad en medio del caos. Tardaron 3 horas en apagar completamente el fuego. Los bomberos de Cáceres llegaron cuando ya estaba casi controlado. El pajar fue una pérdida total, pero al menos no se extendió a otras estructuras. Aquella noche, ya limpios y tratados por quemaduras leves e inhalación de humo, Elena y Carlos se sentaron en el porche en un silencio agotado. «¿El fuego fue accidental?», preguntó ella finalmente. Carlos hizo una larga pausa. «No lo sé. Jacinto dijo que parecía haber empezado en varios puntos a la vez. Pudo ser un cortocircuito, pero…». No completó la frase, pero ambos pensaban lo mismo. «Esteban, él no haría eso», dijo Elena, pero no sonó convencida. «No sé de lo que es capaz, pero sé que no puedo dejar que mi hija se case con alguien de quien estoy empezando a desconfiar. Tienes que contárselo, sobre las presiones para vender la finca, sobre Esteban, sobre nosotros», completó Carlos mirándola. «¿Cómo le cuento a mi hija que me he enamorado de su mejor amiga?». El corazón de Elena se detuvo. «¿Enamorado? ¿Tú?». Carlos se rió sin humor. «¿Aún no lo sabías?». Creía que era obvio. «Soy un hombre de 51 años, Elena. Pensé que no volvería a sentir esto en mi vida. Pensé que había muerto junto con Isadora. Y entonces apareciste tú, toda rota y perdida, y me hiciste sentir de nuevo. Me hiciste querer despertarme por la mañana. Me hiciste querer vivir». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. Yo también me he enamorado de ti, y me odio por ello, porque va a hacerle daño a Clara, porque lo va a destruir todo». Carlos la atrajo hacia sus brazos, y ella se acurrucó contra su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. «No sé qué hacer», confesó. «Por primera vez en 10 años, no sé qué decisión tomar». Se quedaron así hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo. Y cuando Clara y Esteban llegaron, horrorizados por la noticia del incendio, encontraron a Carlos y Elena en el porche, cuidadosamente separados de nuevo. Pero algo había cambiado. Y Esteban, observando con ojos calculadores, supo que su momento estaba llegando. La verdad siempre sale a la luz. Era solo cuestión de tiempo. Pasaron 3 semanas desde el incendio. Las investigaciones concluyeron que fue accidental, un cortocircuito en el antiguo sistema eléctrico, pero Carlos no estaba convencido. La tensión en la finca era palpable. Esteban venía cada vez más a menudo, siempre trayendo propuestas de inversores, siempre presionando a Carlos para que considerara vender parte de las tierras. Clara, sin darse cuenta de la manipulación, apoyaba a su prometido. «Papá, no cuesta nada escuchar las propuestas», decía ella. «No tienes que venderlo todo, pero quizás solo una pequeña parte». Elena veía crecer la frustración en Carlos. También veía cómo él evitaba quedarse a solas con ella, cómo se apartaba siempre que sus manos se rozaban accidentalmente, cómo salía de la habitación cuando ella entraba. Estaban intentando hacer lo correcto, pero los estaba matando a ambos. Fue una mañana de diciembre, con el calor ya pesando, cuando Elena se dio cuenta de que algo iba mal. Se despertó con náuseas, corrió al baño y vomitó todo lo que había cenado la noche anterior. Doña Elvira la encontró sentada en el suelo del baño, pálida. «Hija, ¿estás bien?». «Solo un malestar. Debe de ser algo que comí». Pero al día siguiente ocurrió de nuevo, y al tercer día, cuando estaba ayudando en el corral y casi se desmaya con el fuerte olor del ganado, la verdad la golpeó como un rayo. No podía ser, pero lo era. Hizo la prueba de farmacia esa misma tarde, conduciendo sola hasta Cáceres, con las manos temblando tanto que casi choca la camioneta 2 veces. Positivo. Sentada en el baño de la farmacia, mirando las 2 líneas en la prueba, Elena sintió que el mundo giraba. Estaba embarazada. Las cuentas eran simples. 7 semanas atrás, antes de venir a Extremadura, ella y Javier todavía estaban juntos. Se habían acostado juntos por última vez 2 noches antes del funeral de su madre.
El bebé solo podía ser de Javier. Las lágrimas vinieron en oleadas. Esto era demasiado cruel. Finalmente había encontrado algo real, algo que la hacía querer vivir de nuevo. Y ahora llevaba el hijo del hombre que la había traicionado, que le había robado, que había destruido su vida. ¿Cómo se lo contaría a Carlos? ¿Cómo se lo contaría a Clara? Tardó 3 días en armarse de valor, 3 días de vómitos matutinos que doña Elvira empezaba a notar con miradas preocupadas. 3 días de Carlos preguntando si estaba bien, sus ojos llenos de una ternura que le partía el corazón. Decidió contárselo primero a Clara. Encontró a su amiga en la habitación preparando invitaciones de boda. «Clara, necesito decirte una cosa». Clara levantó la vista, sonriendo. «Claro, ¿qué pasa?» Elena se sentó en la cama, con las manos temblorosas. Estoy embarazada». La sonrisa de Clara se congeló. «¿Qué? Estoy embarazada. De Javier. Debió de pasar antes de que todo se derrumbara». Clara soltó las invitaciones y atrajo a Elena hacia un abrazo apretado. Dios mío, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, no me lo esperaba, no lo quería, pero está pasando y no sé qué hacer». Clara le sujetó el rostro. «No estás sola, ¿me oyes? Me tienes a mí, tienes a mi padre, tienes la finca, cuidaremos de ti y de este bebé». Las lágrimas finalmente cayeron. «Pero es su hijo, Clara, del hombre que me traicionó, que me robó. ¿Cómo voy a querer a un bebé que me recuerda todo eso? Porque será tu bebé, no de él, tuyo. Y lo querrás porque así funciona el amor». Se quedaron abrazadas durante largos minutos, Clara acariciando el pelo de Elena mientras ella lloraba. Pero había algo que Elena no podía contar. No podía decir que las lágrimas también eran porque ahora todo con Carlos era verdaderamente imposible. ¿Cómo podría estar con él cuando llevaba el hijo de otro hombre? Contárselo a Carlos fue aún más difícil. Lo encontró en el despacho esa noche, revisando libros de contabilidad. Cuando entró, él levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa pequeña y rara que reservaba solo para ella. «Elena, estaba pensando en ti». Las palabras casi la hicieron rendirse, pero tenía que hacerlo. «Carlos, necesito contarte algo». Debió de ver algo en su rostro porque se puso serio de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy...» La voz le falló. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena vio cómo la comprensión lo golpeaba, vio el dolor cruzar sus ojos, vio el momento en que hizo las cuentas. «De Javier». No era una pregunta. «Sí, debió de pasar antes de venir aquí. No lo sabía, juro que no lo sabía». Carlos se levantó, dándole la espalda con las manos apoyadas en la ventana. Sus hombros estaban tensos, la respiración pesada. ¿Has decidido qué vas a hacer? Voy a tener el bebé. No sé cómo, no sé dónde voy a vivir ni cómo lo voy a mantener, pero lo voy a tener. Vives aquí y seguirás viviendo aquí. Tú y el bebé». Su voz estaba demasiado controlada, muy formal. Era la voz que usaba cuando contenía emociones fuertes. «Carlos, cuidaré de vosotros». Se giró y sus ojos estaban húmedos. «De ti y del bebé. Os daré todo lo que necesitéis. Tienes mi palabra. Pero nosotros, lo que estaba pasando entre nosotros, no puede pasar más», completó él con la voz quebrada. «Lo sé, necesitas centrarte en el bebé ahora. Y yo necesito respetar eso». Elena cruzó la habitación, tocando su brazo. Lo siento tanto, Carlos. Ojalá fuera diferente. Ojalá... Él cubrió la mano de ella con la suya, pero no la miró. «Yo también, pero la vida no te da lo que quieres, solo lo que puedes soportar». Y entonces apartó suavemente su mano y salió del despacho, dejando a Elena sola con su corazón roto y una vida creciendo dentro de ella. Aquella noche, desde la ventana de su habitación, lo vio en el porche. Sostenía el acordeón que no había tocado en semanas, pero no se lo llevó a los labios. Simplemente se sentó allí, sosteniendo el instrumento, mirando al vacío, y Elena supo que había terminado incluso antes de empezar de verdad, lo que podría haber sido, lo que nunca sería. El amor imposible es así, quema con fuerza y muere rápido, dejando solo cenizas y arrepentimiento. La noticia del embarazo de Elena se extendió rápidamente por la finca. Doña Elvira comenzó a preparar infusiones especiales y comidas ligeras. Jacinto y los peones la trataban como si fuera a romperse en cualquier momento. Y a Esteban le interesó mucho.
Así que el exnovio traidor aún te dejó un regalito, ¿eh? Comentó durante una cena, la voz cargada de falsa simpatía. Elena lo miró con frialdad. El bebé no es un regalito, es una vida. Claro, claro, levantó las manos. Solo comentaba que es complicado. Tú aquí, soltera y embarazada. La gente de la comarca hablará. Que hablen, dijo Carlos con voz dura. Elena se queda aquí mientras quiera, y quien tenga un problema con eso, puede hablar conmigo. La mirada que Esteban dirigió a Carlos estaba llena de cálculo. Los días se arrastraban en una nueva rutina. Elena trabajaba menos, obligada por todos a descansar más. Veía a Carlos solo en las comidas, siempre con otros presentes, nunca a solas. Hasta que Clara anunció su decisión. «Voy a tener que adelantar la mudanza a Sevilla», dijo durante el desayuno. «Esteban ha conseguido un ascenso en el bufete y el piso ya está listo. Nos casaremos por lo civil pronto y dejaremos la fiesta grande para más adelante». Elena sintió que el pánico le oprimía el pecho. Clara se iba. La dejaría sola en la finca con Carlos, pero sin poder estar con él. Se iba a casar con Esteban, ese hombre del que Elena cada vez desconfiaba más. «¿Tan rápido?», logró decir. «Es mejor así. Y oye...» Clara cogió la mano de Elena. «¿Te vienes con nosotros?» Silencio. «¿Qué?» «Vente a vivir con nosotros a Sevilla. El piso tiene 3 habitaciones. Puedes tener tu propio espacio, tener al bebé allí, tener acceso a mejores hospitales. Será perfecto». «No». La palabra salió de Carlos antes de que Elena pudiera responder. «No se va». Clara miró a su padre sorprendida. «¿Por qué no? Es la solución perfecta. Porque Elena tiene trabajo aquí. Es la veterinaria de la finca. La necesito». Había algo en la intensidad de su voz que hizo que Clara mirara entre su padre y su amiga con una expresión confusa. «Papá, puedes contratar a otro veterinario. Elena necesita...» «Elena puede decidir por sí misma», interrumpió Esteban con esa sonrisa irritante en el rostro. «¿Verdad, Elena? Eres una mujer adulta. Puedes elegir dónde quieres quedarte». La tensión en la mesa era espesa. Elena miró a Carlos y vio desesperación mal disimulada en sus ojos. Si se iba sería lo correcto, sería seguro. No habría tentación, no habría dolor. Pero la idea de dejarlo, de ir a vivir con Esteban bajo el mismo techo, de alejarse de los campos que había empezado a llamar hogar. «Me quedo», dijo finalmente. «Aquí es donde necesito estar ahora». Clara pareció dolida, pero no insistió. Esteban, sin embargo, miró a Elena con algo peligroso en los ojos. Una semana después, Clara partió. Las despedidas estuvieron llenas de lágrimas y promesas de visitas frecuentes. «Cuida de mi padre por mí», susurró Clara en el abrazo de despedida. «Finge que está bien solo, pero no lo está. Lo cuidaré». Cuando el coche desapareció por el camino, Elena y Carlos se quedaron parados en el patio, la distancia entre ellos pareciendo insuperable. «No tenías por qué quedarte», dijo él finalmente, sin mirarla. «Lo sé. Entonces, ¿por qué?» Elena se tocó la barriga, donde una pequeña vida comenzaba a crecer. «Porque aquí es donde me siento segura, donde me siento en casa». Finalmente Carlos la miró, y lo que Elena vio en sus ojos casi la deshizo. «Siempre tendrás un hogar aquí, no importa lo que pase, te lo prometo». Pero era una promesa triste, porque ambos sabían que un hogar no era suficiente. Cuando lo que realmente querían era imposible, la vida encontró un ritmo doloroso. Elena continuó trabajando en la finca hasta que su creciente barriga se lo hizo difícil. Carlos mantenía una distancia respetuosa, pero siempre estaba presente, asegurándose de que comiera bien, de que descansara, de que tuviera todo lo que necesitara. Clara visitaba mensualmente, siempre con Esteban. Elena notaba que su amiga parecía menos radiante en cada visita, pero cuando le preguntaba, Clara sonreía y decía que todo estaba bien. Fue durante una de esas visitas, cuando Elena estaba de 6 meses de embarazo, que todo se desmoronó. Era la noche de la fiesta de compromiso oficial de Clara y Esteban, una gran barbacoa en la finca, con músicos, bailes tradicionales, mediocampo presente. Elena llevaba un sencillo vestido de maternidad, sintiéndose fuera de lugar entre las mujeres elegantes. Carlos, sin embargo, no le quitaba los ojos de encima, y Esteban se dio cuenta. Elena había ido al baño cuando oyó voces en el pasillo. Reconoció a Carlos y Esteban. «Tienes que parar con esta obsesión, Carlos», decía Esteban. «Es patético. Una mujer 20 años más joven, embarazada de su ex,
y tú todavía babeando por ella. Cuidado con lo que dices. La voz de Carlos era peligrosamente baja. ¿O qué? ¿La verdad duele? ¿Crees que te quiere? ¿Crees que después de que nazca el bebé querrá quedarse aquí, en esta finca perdida, con un viejo solitario? ¡Esteban! Era Clara. Elena abrió la puerta y vio la escena. Clara parada en medio del pasillo, mirando horrorizada entre su padre y su prometido. ¿De qué estáis hablando? El silencio fue absoluto, y entonces Esteban sonrió con esa sonrisa venenosa. Pregúntale a tu padre, pregúntale por sus sentimientos hacia tu mejor amiga. Esteban, para allá, comenzó Carlos, pero Clara ya lo estaba mirando, a él, a Elena que había salido del baño, y algo hizo clic en su rostro. No, susurró. No, tú no, vosotros no. Clara, déjame explicarte, comenzó Elena, pero su amiga retrocedió como si se hubiera quemado. ¿Hubo algo entre vosotros? La pregunta resonó en el pasillo. La gente de la fiesta comenzaba a acercarse, curiosa. Carlos dio un paso al frente. Hija, ven conmigo. Hablemos en privado. Responde a la pregunta. Elena vio el momento en que Carlos tomó la decisión. Vio cómo se erguía mirando a su hija con una honestidad dolorosa. Sí, lo hubo. Un beso. Antes de que supiera que estabas embarazada. Miró a Elena. Fue un error. Un momento de debilidad que no se repitió. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara. Me habéis traicionado, los dos. Miró a Elena. Te traje aquí, te acogí. ¿Y tú, con mi padre? Clara, por favor, déjame explicar. ¿Y tú? Se giró hacia Carlos. El recuerdo de mi madre ni siquiera se ha enfriado. 10 años, papá. Y ya estás corriendo detrás de una mujer que podría ser tu hija. Las palabras fueron como bofetadas. Alrededor, los invitados observaban, conmocionados, el cotilleo ya extendiéndose como la pólvora. Lo siento mucho, lloró Elena. Clara, te juro que no fue intencionado, nunca quise... Cállate, gritó Clara. No quiero oírte, no quiero verte. Vosotros dos, sollozó. Vosotros dos habéis muerto para mí esta noche. Y entonces salió corriendo, con Esteban detrás de ella, con una expresión de falsa preocupación. Elena y Carlos se quedaron parados en el pasillo, las ruinas de su vida esparcidas a sus pies, mientras los invitados susurraban y señalaban. La verdad había salido a la luz, y lo había destruido todo, exactamente como sabían que haría. La fiesta terminó en un silencio incómodo. Los invitados se fueron, los músicos dejaron de tocar. Elena se encerró en su habitación, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Carlos llamó a la puerta varias veces, pero ella no abrió. A la mañana siguiente, temprano, oyó el coche de Clara arrancar, miró por la ventana y vio a su amiga metiendo maletas en el maletero con el rostro hinchado de tanto llorar. Esteban estaba a su lado, un brazo posesivo rodeándola. Elena bajó corriendo, tropezando en las escaleras con la prisa. ¡Clara! ¡Espera! Su amiga se giró y la mirada que le dirigió fue de puro odio. No hay nada que puedas decir. Por favor, déjame explicarte. No fue así como pasó. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. Clara entró en el coche, y no sé si algún día podré perdonarte. Esteban, antes de entrar en el coche, pasó junto a Elena y susurró en voz baja. Gracias por facilitar las cosas. Ahora Carlos tendrá que vender la finca para pagar el escándalo. Elena lo miró fijamente, horrorizada, viendo finalmente toda la verdad. Él lo había orquestado todo. La explosión durante la fiesta no fue un accidente. La había provocado, queriendo exactamente esto. El coche partió en una nube de polvo, y Elena se derrumbó allí mismo en el patio sollozando. Unos brazos fuertes la levantaron. Carlos la llevó de vuelta adentro, sentándose con ella en el sofá mientras lloraba en su pecho. «Esto es culpa mía», murmuró. «Debería haber sido más fuerte. Debería haber mantenido la distancia». «No», dijo Elena entre sollozos. «La culpa es mía. Llegué aquí. Desordené tu vida. Alejé a tu hija. Salvaste mi vida», corrigió él, levantándole el rostro. «Me hiciste querer vivir de nuevo. Y si este es el precio, lo pago. Pero no dejes que nadie te haga sentir culpable por sentir lo que sientes. Clara me odia. Lo entenderá con el tiempo. Y si no lo entiende», su voz se quebró. «Entonces he perdido a mi hija, pero no voy a perderte a ti también». La besó entonces, desesperado, triste, como si fuera la última vez, y quizás lo fuera, porque Elena ya había tomado su decisión.
Fue antes del amanecer cuando hizo la maleta, silenciosamente, para no despertar a nadie. Dejó una carta en la mesa de la cocina dirigida a Carlos. Carlos, perdóname. Perdóname por entrar en tu vida y destruirlo todo. Mereces tener a tu hija de vuelta. Mereces la paz que tenías antes de que yo llegara. Por favor, no me busques. Iré a algún lugar lejano, donde pueda tener a este bebé y empezar de nuevo sin hacer más daño a nadie que quiero. Gracias por darme un hogar cuando no tenía ninguno. Gracias por hacerme sentir que valía algo. Gracias por estos meses que han sido los más felices de mi vida, aunque hayan terminado así. Cuida de Horizontes Verdes. Es donde perteneces. Te quiero. Siempre te querré. Pero el amor a veces no es suficiente. Elena cogió la mochila, la misma con la que había llegado meses atrás, y salió en la fría madrugada. Caminó hasta la carretera principal y cogió el primer autobús que paró. No sabía a dónde iba. Solo sabía que dejaba su corazón atrás, enterrado en los campos verdes de una finca que nunca podría llamar suya. Habían pasado 6 meses. 6 meses de infierno para Carlos Tavares. Se había despertado aquella mañana y había encontrado la carta. La leyó y releyó hasta que las palabras se volvieron borrosas. Y entonces, en contra de todo lo que deseaba, respetó su petición. No la buscó. Cada día era una batalla. Trabajar los campos sin verla aparecer en el horizonte. Tomar vino solo en las madrugadas. Guardar el acordeón porque ya no podía tocar. Intentó reconectar con Clara. La llamaba cada semana. Ella respondía, educada pero fría. Nunca mencionaba a Elena. Nunca preguntaba por su padre más allá de lo básico. Esteban había conseguido lo que quería. Una familia rota. Un padre solitario. Pero Carlos todavía no había vendido ni un centímetro de tierra. Fue una tarde de mayo, durante una subasta de ganado en Zafra, cuando todo cambió. 2 ganaderos conversaban cerca de Carlos, mientras esperaban que se subastaran sus lotes. No prestó atención hasta que oyó algo que le heló la sangre. Una pena, tan joven y sola, embarazada de unos 8 meses, trabajando en esa clínica de Utrera. ¿Es la veterinaria de Onofre? ¿La de Madrid? Esa misma. Pobrecilla. Parece que no tiene a nadie. Vive en una habitación alquilada. Trabaja hasta no poder más. Ayer la vi salir de la clínica. Apenas podía caminar de lo hinchada que estaba. Carlos no oyó nada más. La sangre rugía en sus oídos. Utrera. Elena estaba en Utrera. Embarazada, sola, trabajando más de la cuenta. Dejó la subasta sin dar explicaciones. Se metió en la camioneta y condujo. 6 horas de carretera, atravesando la noche que caía, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Llegó a Utrera cuando el sol salía. Preguntó en la plaza principal, en el mercado, en la panadería. Finalmente alguien señaló. ¿La doctora? Trabaja en la clínica del doctor Onofre, ahí en la calle principal. Aparcó frente a la clínica. Eran las 7 de la mañana. Esperó, y entonces la vio. Elena salió por la puerta lateral, una mochila a la espalda, la barriga enorme bajo un vestido sencillo. Estaba más delgada de cara, el pelo más largo, profundas ojeras marcando sus ojos. Pero era ella, su Elena. Carlos bajó de la camioneta, y debió de hacer algún ruido porque ella miró. El mundo se detuvo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, la mano volando hacia su barriga en un gesto protector. Se quedó paralizada, como un ciervo asustado. «Elena», dijo él, y su voz salió ronca por el desuso. «Tú no deberías estar aquí», susurró ella. «Y tú no deberías estar sola». Cruzó la calle, y a cada paso podía verla mejor. Las manos hinchadas, los pies hinchados dentro de unas sandalias viejas, el profundo cansancio en cada línea de su cuerpo. Cuando se paró frente a ella, tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no tocarla. «¿Por qué huiste?» Las lágrimas llenaron sus ojos. «Porque era lo correcto. Porque necesitabas arreglar las cosas con Clara. Porque yo solo traía problemas. Tú trajiste vida», dijo él intensamente. «Trajiste luz a una casa que estaba muerta. Y cuando te fuiste, te lo llevaste todo contigo. Carlos, no puedo volver. Clara todavía... Clara ya no me habla de todos modos. No importa si estás allí o no». Dio un paso más. «Pero no aguanto más. No aguanto despertarme y saber que estás por ahí, sola, llevando a este bebé, necesitando ayuda. Déjame cuidar de ti, por favor». «El bebé no es tuyo», dijo ella con la voz quebrada. «Es de Javier, es del hombre que me traicionó.
¿Por qué ibas a querer? Porque te quiero, la interrumpió Carlos. Te quiero a ti, Elena. Te quiero a ti y quiero a este chaval que llevas dentro. No me importa de quién sea la sangre, solo me importa que es tuyo. Y todo lo que es tuyo lo quiero. Las lágrimas corrían libremente ahora. Toda la comarca hablará. Dirán cosas horribles. Juzgarán. Que hablen. Que juzguen. Finalmente le tocó el rostro, acariciando su mejilla húmeda. No me importa la finca, ni el apellido Tavares, ni lo que diga toda la sierra. Solo me importas tú. ¿Y Clara? Intentaré arreglar las cosas con mi hija. Pasaré el resto de mi vida intentándolo. Pero no voy a perderte a ti también. Ya he perdido demasiado. Elena sollozó inclinándose contra él, y Carlos la envolvió en sus brazos, sintiendo la barriga redonda entre ellos, sintiéndola temblar. Los campos están vacíos sin ti, susurró contra su pelo. Yo estoy vacío sin ti. Yo también, admitió ella. Intento no pensar, intento olvidar, pero cada día es más difícil, y por la noche sueño con la finca, contigo, con el vino en el porche. Entonces vuelve a casa conmigo. Ven a tener a este bebé en casa. Déjame cuidaros a los dos. Sintió cómo ella cedía, cómo su cuerpo se relajaba contra el de él en señal de rendición. Vale, susurró. Vale. Carlos le besó la cara, la frente, el pelo, sujetándola como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Coge tus cosas. Nos vamos ahora mismo. Tardaron 15 minutos en que Elena juntara sus pocas posesiones de la miserable habitación que alquilaba. Carlos tuvo que tragarse la rabia al ver dónde había estado viviendo. Un cubículo sin ventanas, un colchón fino en el suelo, paredes desconchadas. Lo metieron todo en la camioneta. El doctor Onofre salió de la clínica preocupado. ¿La doctora Elena se va? Se va, respondió Carlos posesivo, y no vuelve. En el camino de vuelta, Elena se durmió con la cabeza en su hombro. Carlos conducía despacio, una mano en el volante, la otra sujetándola de ella. La llevaba a casa. Y esta vez, no la dejaría ir nunca más. La finca Horizontes Verdes estalló en actividad cuando Carlos llegó con Elena. Doña Elvira lloró de alegría. Jacinto esbozó una enorme sonrisa. Los peones saludaron respetuosamente. «Bienvenida de vuelta, doctora», dijeron. Y realmente parecía un regreso a casa. Carlos instaló a Elena en la habitación principal, la suya. Ya no había fingimientos, ya no había que esconderse. Trajo sus cosas, lo arregló todo para su comodidad. «No tienes por qué hacer esto», protestó ella débilmente. «Sí que tengo que hacerlo. Vas a tener a este bebé aquí, en esta casa, y yo estaré a tu lado». En las semanas que siguieron, Carlos la cuidó como si fuera lo más precioso del mundo. Le masajeaba los pies hinchados cada noche. Se despertaba cuando ella tenía acidez de madrugada. Tocaba el acordeón para ella y para la barriga, haciendo que el bebé pateara. «Creo que le gusta la música», reía Elena. «¿Él? ¿Cómo sabes que es un niño?» «No lo sé, pero siento que lo es». Los vecinos hablaron, claro. El cotilleo se extendió por la comarca como la pólvora, pero Carlos se enfrentó a cada mirada torcida, a cada comentario malicioso, con la cabeza bien alta. «Elena es mi familia», le dijo al cura del pueblo que vino a expresar su preocupación. «Y este bebé será mi hijo, independientemente de la sangre». Clara no llamaba, no respondía a los mensajes. Carlos sufría por ello, pero no se arrepentía. «Algún día lo entenderá», decía Elena acariciándose la barriga. «Algún día verá que el amor no es una traición». La bolsa se rompió una noche de lluvia en junio, 3 semanas antes de lo previsto. Elena estaba en la cocina ayudando a doña Elvira cuando sintió el líquido correr por sus piernas. «¡Carlos!», gritó. Él apareció corriendo del despacho, vio la situación y su calma fue inquebrantable. «Vamos al hospital. Ya». El viaje hasta Sevilla fue tenso. Las contracciones eran cada vez más fuertes, más seguidas. Elena se agarraba a la mano de Carlos, respirando como las enfermeras le habían enseñado. «¿Te quedarás conmigo?», preguntó con miedo. «¿En el parto? No me apartaré de tu lado ni un segundo». Y no lo hizo. Se quedó allí sujetándole la mano, limpiándole el sudor, susurrándole palabras de aliento cuando el dolor se hacía insoportable. «Tú puedes, mi amor. Eres fuerte, la mujer más fuerte que conozco». Fueron 19 horas de parto. 19 horas en las que Carlos no le soltó la mano, no flaqueó en su apoyo. Y cuando finalmente nació el bebé, cuando aquel llanto fuerte llenó la sala,
Cuando la enfermera puso al niño en los brazos de Elena, el mundo se detuvo. «Es un niño», lloró ella. «Carlos, es un niño». Él miró al bebé, minúsculo, rojo, perfecto, y las lágrimas corrieron por su rostro marcado por el sol y el trabajo. ¿Puedo cogerlo?» Elena le puso el bebé en los brazos, y Carlos sostuvo aquella pequeña vida contra su pecho, temblando. «Hola, chaval», susurró. «Soy Carlos, y voy a cuidar de ti el resto de mi vida. Te lo prometo, te lo prometo». El bebé le agarró el dedo con una fuerza sorprendente, y algo dentro de Carlos sanó. Una herida de 10 años, desde que perdió a Isadora, finalmente comenzó a cerrarse. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Elena suavemente. «Benjamín», dijo Carlos inmediatamente. «Si estás de acuerdo. Benjamín Martín Tavares». Elena sollozó. «¿Quieres darle tu apellido? Ahora es mi hijo. La sangre no hace a la familia. El amor sí». Besó la frente del bebé, luego besó a Elena, suave y reverente. «Gracias», susurró. «Gracias por darme una familia de nuevo». Llevaron a Benjamín a casa una semana después. La finca Horizontes Verdes cobró nueva vida. Llantos de bebé resonando por los pasillos, doña Elvira tejiendo mantitas, Jacinto haciendo una cuna de madera de cedro. Elena amamantaba a Benjamín en el porche, observando los campos verdes que ahora eran verdaderamente su hogar. Carlos se sentaba a su lado, tocando el acordeón en voz baja, el vino circulando entre ellos. «¿Eres feliz?», preguntó él una tarde. «Más de lo que merecía», respondió ella honestamente. «Te mereces todo, Elena, todo lo bueno que este mundo puede dar». Fue entonces cuando oyeron el coche. Ambos se tensaron. No esperaban visitas. Carlos se levantó, protector, colocándose entre Elena y el camino. El coche se detuvo, la puerta se abrió, y Clara bajó. Pero no era la Clara radiante que conocían. Esta Clara tenía un ojo morado mal disimulado con maquillaje. Esta Clara tenía los hombros caídos, el rostro delgado, las manos temblorosas. Llevaba una maleta. «¿Hija?» Carlos bajó los escalones del porche. «¿Qué? He terminado con Esteban», dijo ella con voz queda. «Él me pegó, intentó controlarme, me aisló de todo el mundo. Y cuando finalmente tuve el valor de terminar, él...» Su voz se quebró. Carlos la atrajo hacia un abrazo feroz. «Gracias a Dios que saliste. Gracias a Dios que estás viva. Te dije que había algo raro en él. Lo sé. Tenías razón. En todo». Clara lloró contra el pecho de su padre. «Perdóname, papá. Perdóname por abandonarte, por no creerte. No hay nada que perdonar. Eres mi hija. Siempre serás mi hija». Entonces Clara miró por encima del hombro de su padre y vio a Elena en el porche, sosteniendo a un bebé. Las dos se miraron durante un largo momento. Fue Clara quien dio el primer paso. Subió lentamente los escalones, con los ojos fijos en el bebé. «¿Ha nacido?», susurró. «Sí, hace una semana». Elena acercó más a Benjamín. «Clara, lo siento mucho. Por todo. Por haber...». «Yo también lo siento», la interrumpió Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siento mucho haberte abandonado cuando más lo necesitabas, por haber dejado que el orgullo y la rabia hablaran más alto que la amistad. Tenías derecho a enfadarte. Lo tenía, pero no tenía derecho a ser cruel». Clara miró al bebé. ¿Puedo cogerlo?» Con manos temblorosas, Elena pasó a Benjamín a los brazos de su amiga. Clara miró el pequeño rostro dormido y empezó a llorar más fuerte. «Es precioso. Se parece a ti. Clara, sé que nunca será como antes entre nosotras. Sé que lo estropeé todo, pero no estropeaste nada», dijo Clara mirándola con los ojos rojos. «Fui yo la que se quedó atrapada en la idea de cómo debían ser las cosas. Pero miradlos». Miró entre Elena, el bebé y su padre que subía los escalones. «Parecéis correctos. Parecéis una familia». «Somos una familia», dijo Carlos poniendo una mano en el hombro de Elena. «Y tú siempre serás parte de ella, hija». Clara devolvió el bebé a Elena y abrazó a su amiga. Un abrazo apretado, desesperado, lleno de un perdón no dicho. «Perdóname», susurraron las dos al mismo tiempo y rieron entre lágrimas. «Vosotras dos vais a matarme de tanto drama», dijo Carlos, pero su voz estaba embargada. Doña Elvira apareció con vino fresco y galletas, con los ojos también húmedos. «La familia está en casa», dijo simplemente. «Todo está como tenía que ser». Se sentaron todos en el porche. Carlos, Elena, con Benjamín en el regazo, Clara.
El vino circuló. Conversaron hasta que el sol se puso, curando heridas, reconstruyendo puentes, encontrando un nuevo camino. ¿Vais a casaros?, preguntó Clara en algún momento. Elena y Carlos se miraron sorprendidos. Yo, no sé. No hemos hablado de eso, admitió Elena. Porque no quería presionar, explicó Carlos. Quería que supiera que está aquí porque quiere, no porque lo necesite. Pero quiero casarme contigo, idiota, rió Elena entre lágrimas. Quiero despertarme cada día a tu lado. Quiero criar a Benjamín contigo. Quiero envejecer en estos campos. Carlos la atrajo hacia un beso, delicado por el bebé que había entre ellos, pero lleno de promesas. Entonces cásate conmigo y hazme el hombre más feliz de la dehesa extremeña. Sí, 1000 veces sí. Clara lloró de nuevo, pero esta vez de alegría. ¿Puedo ser la madrina de la boda y de Benjamín? Claro que puedes. Elena le sujetó la mano libre. Eres familia. Siempre lo has sido, siempre lo serás. El sol se puso sobre los infinitos campos verdes de la finca Horizontes Verdes, tiñéndolo todo de dorado.